Buenos días con todos. Somos el grupo número 2 y vamos a hablar acerca de sustratos cerebrales, memoria episódica y semántica. Como primer punto, vamos a tratar corteza cerebral y memoria semántica, ¿no? Hay una película que se llama Amnesia, Memento, en donde el protagonista pierde la capacidad de formar nuevas memorias como resultado de cierto daño en el hipocampo, pero en el fondo de su memoria semántica se mantiene más o menos intacta, lo que es congruente con ciertos estudios cerebrales que demuestran que las memorias semánticas se almacenan en la corteza cerebral. La corteza cerebral es lo que podemos ver en pantalla, que compone las áreas en donde se almacena información que abstraemos mediante los sentidos y que luego es almacenada en el hipocampo, pero que en este lugar tiene sus orígenes, como la disociación auditiva, etc. Em, Otra manera de comprobar que la corteza cerebral almacena estos datos son mediante las agnosias que nos indican que hay categorías específicas de conocimientos semánticos que se almacenan en lugares del cerebro, por lo que una lesión cortical puede destruir el conocimiento de determinado objeto, como los alimentos o los verbos, pero no de objetos muy relacionados. Marta Fara y Jack McLeod proponen que existen módulos especializados de acuerdo a propiedades de los objetos. Con esto consideran que hay redes semánticas que están organizadas con estos módulos y se distribuyen de acuerdo a las propiedades de los objetos, ¿no? Por ejemplo, color, textura, tamaño o propiedades funcionales como sus usos, lugares donde se encuentran y así. Una lesión cortical puede dañar un área de la red, por ejemplo, las propiedades visuales, pero dejarlas intactas, a otras como las de la información olfativa o la de la información gustativa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los lóbulos temporales mediales y el almacenamiento de la memoria. Bueno, empezamos con el paciente HM. Este era un hombre que a lo largo de su vida sufrió graves ataques epilépticos que eran muy frecuentes y debilitantes, por lo que su familia lo somete a una intervención quirúrgica en la que deciden extirparle bilateralmente los lóbulos temporales mediales, porque en esto se ubica se desarrolla la epilepsia y pues debido a que era muy grave, deciden quitarle los dos lados. A nivel médico, este fue un gran logro, pues se notó una gran disminución en la frecuencia y la gravedad de los ataques. Pero por otro lado, el paciente HM desarrolló una amnesia anterógrada, que quiere decir que no podía permitirse generar nuevos recuerdos episódicos y semánticos. Relacionando esto a la región hipocampal y memoria en los animales, podemos observar que en los monos se presentan lóbulos temporales mediales semejantes a los del ser humano y que los mamíferos tienen estructuras similares, pero con diferente distribución y tamaño con referencia a los del ser humano. También podemos ver que en diversas investigaciones, aves y reptiles con presentan funciones hipocampales similares, pero obviamente no tan desarrolladas como las del ser humano o los mamíferos. Y teniendo en cuenta todos estos estudios, se da la conclusión de que las lesiones en la región hipocampal dificultan el aprendizaje, no solo de diversas cosas motoras, sino que también lo relacionan a las memorias semánticas y episódicas. Vamos a ver la función hipocampal en el cerebro sano. Dice que tenemos que resaltar que el hipocampo se encuentra relacionado con el lóbulo temporal. Es así que gracias a la neuroimagenología podemos resaltar varias funciones del hipocampo. Durante la fase de aprendizaje podemos ver que el lóbulo temporal medial izquierdo trabaja en el almacenamiento de las palabras nuevas, mientras que para recordar imágenes, el lóbulo temporal medial se muestra más activo con las imágenes que serán recordadas que con las imágenes que se olvidarán. Otra de las funciones del hipocampo es que esto se necesita para codificar la información, para retenerla o consolidarla y al mismo tiempo recuperarla.
Además, otra función es que el hipocampo cumple un papel decisivo en la memoria episódica, ya que ésta va a relacionar la palabra con el contexto en donde la aprendimos. Y además, el lóbulo temporal medial es el único lugar del cerebro que distingue correctamente las memorias episódicas verdaderas de las falsas. Ya. La consolidación de la memoria. Existen dos teorías para explicar este fenómeno. La teoría de la consolidación estándar y la teoría de la huella múltiple de la memoria. La teoría de la consolidación estándar pues nos menciona que al inicio se requiere del hipocampo así como de todas las estructuras relacionadas con el lóbulo temporal medial para realizar el almacenamiento de la memoria. Pero que conforme va pasando el tiempo, el hipocampo deja de cumplir esta función y la corteza es la que cumple esta función. Entonces, básicamente, el hipocampo deja de funcionar en la consolidación estándar. Pero en la huella múltiple nos dice que el hipocampo no es un almacén temporal, sino que se actúa como mediador entre el almacenamiento y la recuperación a lo largo de la vida de una memoria episódica. Esto quiere decir que el hipocampo siempre va a cumplir aquí un papel activo en la teoría de la huella múltiple para poder recordar la información. Bueno, ahora vamos a ir con un punto número 5, que es el papel de la corteza frontal en el almacenamiento y recuperación de la memoria. Para iniciar hay que mencionar la ubicación de este, que se ubica en los lóbulos frontales. Esto nos va a ayudar a almacenar, es decir, a recordar, y también a no almacenar, es decir, a lo que olvidamos. Por lo cual este va a suprimir la actividad hipocampal. En este caso se hizo un experimento, Michael Anderson fue el quien lo dirigió, que es el olvido dirigido. Este se trataba de mostrar a ciertos participantes 6 pares de palabras y mencionarles que de esas 6 pares solo recuerden las primeras palabras. Lo más importante de este hallazgo fue que las diversas áreas de la corteza prefrontal se relacionaban con el olvido y en cambio áreas del hipocampo se relacionaban con la memoria. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que los lóbulos frontales contribuyen con la información contextual, es decir, esto es dónde y cuándo tuvo lugar el episodio o la experiencia vivida. Pasamos a lo que es a la amnesia de la fuente. Bueno, esta amnesia es un tipo de problema que no se puede distinguir entre lo real y lo no real. En sí no es tan devastadora porque no hay una falla total de la memoria. Ya. Las estructuras subcorticales implicadas en la memoria episódica y semántica. En esto hay que meter al diencéfalo y al prosencéfalo basal. El diencéfalo es un grupo de estructuras que incluye a los cuerpos mamilares, al núcleo y el núcleo medio dorsal del tálamo. En este vamos a empezar con la enfermedad de Korsakoff. La enfermedad de Korsakoff básicamente es uno que actúa en un daño sistemático de las ubicaciones ya mencionadas. Esta misma tiene un fenómeno que se llama confabulación. En este, el paciente no acepta su realidad de perder la memoria y trata de meter un engaño. Por ejemplo, si alguien se fue a comprar cierto tipo de ropa y no se acuerda con quién, en vez de decirlo que no se acuerda, va a inventar y va a cambiar a la persona con la que se va a encontrar. Además, en esto se pudo descubrir que es posible que las estructuras diencefálicas sean responsables de algunas interacciones entre la corteza frontal y el hipocampo durante el almacenamiento y también durante la consolidación de la memoria, por lo cual si es que el diencéfalo resultaría dañado, habría una pérdida de memoria. En el procescéfalo basal es el que ayuda a determinar el almacenamiento en el hipocampo. Ok, la mayoría de daños en el prosencéfalo basal se da a base de los aneurismas. Básicamente es cuando la arteria comunicante anterior, o también abreviada como ACOA o ACOA, sufre como una inflamación y esta bajo presión puede romperse. Esto va a causar un daño. El daño al prosencéfalo basal va a producir una amnesia similar
a la que produce el daño al lóbulo temporal medial. Por lo cual, si es que el daño en el procesófalo basal va a ser el que impida a los pacientes a generar memorias nuevas y que estos se acerquen y estos no permitan recordar eventos recientes, es decir, puede alterar su memoria de corto plazo. Ya, ahora vamos a hablar sobre perspectivas clínicas. En este apartado vamos a ahondar un poco más sobre las clases de pérdida de memoria o amnesia, que son las que podemos ver en esta lámina. Cada tipo de amnesia corresponde a una forma específica en la que la memoria puede verse perjudicada. El primer tipo de amnesia es la amnesia anterógrada. Esta es la incapacidad para codificar memorias episódicas y semánticas nuevas, con lo cual puede ser imposible que se pueda aprender algo nuevo. Los síntomas dependen de la causa de la que se derive, sin embargo, puede destacar las siguientes. Confusión por la pérdida de seguridad que aportan los recuerdos afectados, lo que causa desorientación en la persona que la padece. La imposibilidad para reconocer caras, lugares o conocidos, la imposibilidad de recordar el episodio una vez que la persona se recupera. Entre esos son los síntomas. Las causas de los episodios pueden variar. Van desde lesiones en el cráneo, daño provocado por una cirugía cerebral, fiebre demasiado alta, también puede ser consecuencia del consumo excesivo de alcohol y drogas y por efectos de anestesia general. Ya, la amnesia de la fuente se asocia con el mal funcionamiento de la memoria explícita. Este es un tipo de desorden en la memoria en el cual el paciente recuerda un poco de la información, pero no recuerda el origen de la misma. Los motivos causales en sí es el daño en el lóbulo frontal, que se encarga del almacenamiento de la memoria. Las personas que tienen más riesgo de desarrollar este tipo de amnesia son las de la tercera edad y las que tienen enfermedades como el Alzheimer y la esquizofrenia. Uno de los trastornos psicológicos que afecta más en este tipo de amnesia es la depresión y el estrés postraumático. Por otra parte, la amnesia funcional, también conocida como la amnesia psicogénica o amnesia disociativa, es donde el paciente no tiene la amnesia por un daño neurológico, sino es más por un tipo de episodio en el cual el estrés postraumático llevó a la pérdida de la memoria. En pacientes se observa una disminución de la glucosa en los lóbulos frontales mediales y en el diencéfalo medial, pero luego de recuperar la memoria, este tipo de anomalías desaparecieron. Se considera que como resultado de esta disfunción, que puede ser temporal o permanente de las áreas del cerebro, esto se debe al mal funcionamiento del almacenamiento y la recuperación de la memoria. Como se menciona antes, esto se produce por traumas psicológicos que desencadenan la pérdida de la memoria y los pacientes no pueden determinar si pueden recuperar la memoria o no. Ya, la amnesia global transitoria. Como su nombre lo indica, se trata de una pérdida transitoria o temporal de la memoria, que generalmente aparece de manera repentina, persiste algunas horas y luego se disipa de manera gradual en el transcurso de más o menos un día. Durante el episodio puede presentarse amnesia anterógrada grave, por lo que la persona no puede recopilar y aprender la información autobiográfica nueva. En otras ocasiones se puede presentar amnesia retrógrada, de la que se va a hablar más adelante, en la que durante el episodio no existe una pérdida completa de la información autobiográfica, sino que existe una pérdida más incompleta de tal información alrededor de la década precedente al episodio. Las causas de la amnesia global transitoria pueden ser variadas. Entre ellas tenemos la interrupción temporal del flujo sanguíneo del cerebro por algún tipo de golpe en la cabeza, un episodio hipoglucémico, que es una baja de azúcar en la sangre, un ataque cardíaco o una apoplejía. También ciertos tipos de drogas, como los tranquilizantes y el alcohol, pueden inducir episodios de este tipo de amnesia, conocidos como lagunas mentales. En otros casos, los pacientes no presentan daño cerebral evidente o un historial de uso y abuso de sustancias, por lo que es posible que lo que haya ocurrido en el cerebro haya sido muy sutil como para ser detectado.
Bien, la amnesia infantil, pues algo importante que hay que aclarar es que es una parte normal de la vida humana. Eh, Entre otros datos, pues tenemos que esto ocurre durante la adultez, donde se olvidan los eventos ocurridos en la infancia. Por ejemplo, digamos, cuando ya llegas a una etapa de adultez entre los 50 o 40 años en adelante, vas olvidando tus recuerdos de la infancia. Esto, digamos, hay veces que uno dice, sí, yo recuerdo tal cosa, pero es porque alguien te lo ha contado o porque lo has visto en alguna foto. Algunos puntos de vista e investigaciones que se presentaron fueron las siguientes cuestiones. ¿A qué se debe la amnesia infantil? ¿Ocurre algo especial alrededor de los 3 o 4 años que de repente apoya la adquisición y la retención de la memoria episódica? Y pues la respuesta a esto es que no es claro, pues existen muchos factores implicados. Esto fue dicho según Eacott en 1999. También Elizabeth Loftus fue quien comparó nuestro cerebro adulto al momento de tratar de entrar a la memoria infantil con una computadora al intentar leer algún documento formateado. Es decir, que nuestro sistema operativo no va a poder recordar o leerlo. Y bien, entonces aquí también tenemos a Bush y Nelson, que en el 2004, perdón, dijeron que no puede recordar lo que haya sucedido en un evento particular a menos que tenga un sentido de sí mismo y cómo existe en el tiempo, es decir, dependiendo si es importante. Aquí también entran los traumas, las heridas emocionales, entre otras. Y por último, pues tenemos la amnesia retrógrada. Pues, ¿qué es? Es la incapacidad de recordar los eventos ocurridos antes de una lesión cerebral o un deterioro cerebral causado por la amnesia misma. Algunos ejemplos de esto puede ser algún accidente de automovilístico, por ejemplo, donde puedes olvidar eventos que has realizado antes a personas o recuerdos que tengas de tu vida. Estos se pueden recuperar, como también no. ¿Qué áreas afecta? Afecta a la memoria episódica, a la memoria semántica, a la memoria autobiográfica. Y las causas de esto son las lesiones en el tálamo, hipocampo o estructuras corticales y subcorticales que están relacionadas con la memoria. Muchas gracias.